Diputado Marcelo Chilin. Gracias, presidente, honorable Cámara, señores ministros. La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización me ha encomendado informar el proyecto de ley iniciado en mensaje individualizado en el epígrafe que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia con fecha 6 de junio de 2012 calificándola de suma. Antes de entrar a hacer referencia al tratamiento que fuera dado a esta iniciativa por parte de la Comisión, debo señalar que la idea matriz de ella es regular la elección directa de los consejeros regionales en cumplimiento del mandato constitucional, que en su totalidad tiene el carácter de orgánico constitucional según el artículo 18 y el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política de la República, y que fue aprobada en general por unanimidad. Participaron en la votación los diputados Becker como presidente, Brown, Campos, Cerda, Stay, Hoffman, doña María José, Morales, Ojeda, Rosales, Ward y Chilin. El mensaje en la presentación del proyecto indica que la reforma constitucional introducida por ley número 20.390 de octubre de 2009, entre otras materias, estableció la elección directa de los consejeros regionales mediante la modificación efectuada al inciso segundo de su artículo 113, señalando que estos serán elegidos por sufragio universal en votación directa, efectuada conforme a la ley orgánica constitucional respectiva, agregando que permanecerán 4 años en sus cargos, pudiendo ser reelectos, normativa que determinará la organización del Consejo, el número de integrantes y la forma de proceder a su reemplazo, velando porque tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados. Según el Ejecutivo, tal reforma implica en primer lugar una profundización a su modo de ver de la descentralización, la cual no solo pasa por entregar más recursos a las regiones, sino también por dotar a sus habitantes de las herramientas para incidir más directamente en la construcción de su futuro y en la satisfacción de sus aspiraciones. Recuerda que hoy en día los consejeros regionales son elegidos por los concejales a través de un sistema indirecto, lo que desvincula muchas veces la representatividad e identificación de estas autoridades con los habitantes de la región. Así, esta reforma permitirá que los consejeros representen más cercanamente las aspiraciones de los ciudadanos para sus regiones, vigorizando la identidad regional y el compromiso por su desarrollo. Mirada desde otro ángulo, según el texto en mención, esta reforma favorece el fortalecimiento de la democracia al posibilitar a los ciudadanos participar directamente en la elección de todos sus representantes en los diferentes niveles del quehacer público y hará posible que los gobiernos regionales se sientan respaldados por la ciudadanía de su región, lo que irá en pro de la identidad con ella y el desarrollo de la misma. Por otra parte, propiciará la creación de una nueva fuente de liderazgos regionales, cercanos y validados directamente por la ciudadanía, lo que incidirá también en una mejor calidad de la democracia y en un fortalecimiento de los gobiernos regionales. Tales bondades que destaca el mensaje respecto a la iniciativa en estudio, unidas a otras medidas tales como aquellas contenidas en el proyecto de ley que crea un mecanismo real de traspaso de competencias a los gobiernos regionales en el actual trámite en el Senado, colaborarán para lograr una real descentralización que permita llevar el desarrollo del país hasta sus últimos rincones, dando real poder de decisión e influencia a las regiones en la determinación de su propio futuro. El texto del informe, que obra en poder de cada uno de los señores diputados, destaca en forma pormenorizada la normativa principal relacionada con la iniciativa, como igualmente consulta un capítulo sobre derecho comparado acerca de la normativa aplicable en la materia por diversos países americanos, razón por la cual omitiré hacer referencia a tales materias, y al escaso tiempo de que dispongo para ilustrar a la sala sobre el tratamiento del proyecto.
Debo agregar que durante la discusión en general de la iniciativa legal del informe, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y expertos: al subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores. Señaló el primero de ellos, el señor Flores, al presentar el mensaje que contiene el proyecto de ley, que este, en conjunto con otro proyecto que actualmente se encuentra en tramitación ante el Senado, constituyen la más importante modificación impulsada por el Gobierno en materia de descentralización, teniendo en vista la reforma constitucional del año 2009 y en particular el artículo 113, inciso segundo de la Constitución. Esto, afirmó, generará cambios en los liderazgos locales y representantes más poderosos y cercanos a la ciudadanía, lo que se corresponde con el propósito esencial del proyecto en cuestión. Por su parte, el señor Andrés Tagle, que acompañaba al señor Miguel Flores, complementó lo anterior señalando que para dar cumplimiento a la exigencia constitucional de una representación equitativa tanto de la población como del territorio, el proyecto contempla que cada consejo se integre por una cantidad de consejeros por cada provincia, que coincidirá por regla general con una circunscripción o territorio electoral, complementada con otro número que dependerá del número de habitantes de cada una de ellas. Actualmente, en cambio, precisó, se designan 2 consejeros por cada provincia, sea cual sea su población, siendo que hay regiones con muchas provincias y otras con pocas. Y la población en ellas es disímil, lo que produce un efecto distorsionador en la representatividad del órgano. En todo caso, no es el único sistema electoral que produce un efecto distorsionador en la representatividad del órgano respectivo, como ocurre con este Parlamento, por ejemplo. El proyecto contempla entonces una cantidad variable de consejeros por región, de forma que dentro de cada una de ellas la mitad de los consejeros corresponderá a un número variable según la población de cada provincia y la otra mitad a un número fijo por provincias que componen la región. Además, establece que ningún territorio electoral, provincia, elige menos de 2 consejeros, aunque las provincias con más de 500.000 habitantes serán divididas en 2 o más territorios, es decir, es la cantidad de población de cada uno de estos lo que determinará el número de consejeros que integrarán cada consejo, por lo que esa población será calculada siempre en base al último censo nacional oficial. Haciendo el ejercicio, resulta que con el censo del año 2012 elegirían en todo el país 278 consejeros, hoy día son 274, y con la proyección de la población al año 2010 serían 286. La distribución que realiza el proyecto de ley de ese estimado población, en conclusión, indica que los consejos regionales se conformarán de la siguiente manera: con 14 integrantes en las regiones de hasta 400.000 habitantes, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Los Ríos, Aysén y Magallanes; con 16 en las regiones de hasta 800.000 habitantes, Antofagasta, Coquimbo, Libertador Bernardo Higgins y Los Lagos; con 20 en aquellas de hasta 1,5 millones de habitantes, Maule y Araucanía; con 28 en las regiones de hasta 4 millones de habitantes, Valparaíso y Biobío; con 34 en las de más de 4 millones de habitantes, o sea, la región metropolitana. Detalló que los territorios electorales, que para estos efectos se denominarán circunscripciones provinciales, estarán determinados por la provincia, que será la unidad, de modo que cada una de estas, 54 en el país, será un territorio de circunscripción, siempre que su población sea inferior a 500.000 habitantes. Si en cambio la población es superior a dicha suma, la provincia será dividida en 2, 3 o 6 territorios electorales, aclarando que el número exacto de consejeros estará en definitiva determinado por la población existente a la fecha de la elección. Agregó que la elección de estos consejeros se hará en forma conjunta y simultánea con las elecciones municipales, que se llevan a efecto cada 4 años. Se trata de un sistema de elección proporcional en el que los candidatos se pueden agrupar por listas, pactos o subpactos,
y aplicación de cifras repartidoras según el método D'Hondt. En estas elecciones, cada elector emitirá un voto eligiendo a uno entre los candidatos que se presentan. Esto implica que es una votación por la persona, como es tradición electoral en Chile, descartando la votación por listas cerradas, pues aseguró esa modalidad de votación trae consigo una serie de problemas, además de ser contraria a lo tradicional. Resulta difícil de compatibilizar con otras elecciones donde se vota por candidatos, en este caso las municipales, y podría generarse una gran fuente de errores y votos nulos. Por otro lado, las listas se identificarían con coaliciones o partidos, politizando en demasía una elección de carácter regional. Y por último, presentaría una ventaja para los independientes que aparecerían con su nombre. En cuanto al financiamiento de estas elecciones, señaló que el proyecto de ley contempla un límite al gasto electoral de los candidatos consejeros de 700 UF más 0,03 UF por elector inscrito y 1/3 de lo anterior respecto del partido, además de contemplar financiamiento público a las campañas, lo que implica un anticipo a los partidos de 0,01 UF por voto obtenido en elecciones anteriores, un reembolso de gastos de UF 0,03 por voto al candidato y una reliquidación del anticipo a los partidos a razón de 0,015 UF por voto obtenido en la elección. Todo ello en términos similares a los contemplados respecto de concejales. Una segunda personalidad que concurrió a emitir opinión a la comisión, señor presidente, fue el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, ANCORE, el señor Juan Antonio Béjar. Manifestó la satisfacción que a esa asociación le significa la presentación de proyectos de ley que concretan lo dispuesto en virtud de la reforma constitucional del año 2009 en términos de exigir la elección directa de los consejeros regionales, lo que afirmó coincide con un viejo anhelo de ellos, manifestado desde la creación de la asociación que los representa. Sin embargo, aseguró, no basta la sola elección popular de los consejeros para desarrollar una verdadera regionalización, una descentralización política, administrativa y financiera. La descentralización, afirmó, es un proceso que por años ha sido un objetivo y que ha presentado avances paulatinos con distintos gobiernos con mayor o menor intensidad, pero siempre avanzando. Agregó que cuando visitó el país de la delegación de la OSD en el año 2007 estudiando la estructura administrativa, territorial y financiera del país, en ese entonces postulante integral de entidad internacional concluyó que, comillas, la economía de Chile se ha fortalecido durante los últimos 20 años. Sin embargo, hasta la fecha, las regiones chilenas no han utilizado plenamente sus recursos y por consiguiente no han alcanzado su potencial de crecimiento, lo que limita en definitiva el potencial de crecimiento del país entero. Por ello, afirmó el señor Béjar, no la BCD, resulta imperioso avanzar en mayores grados de descentralización y regionalización. Tal reforma debe ser integral y armoniosa, es decir, que no basta la sola elección de los consejeros, es necesario también hacer una mayor transferencia de competencias a las regiones, modificar la estructura administrativa del gobierno regional, establecer claramente las facultades y atribuciones de los consejos y de los consejeros regionales, así como del intendente, que sin embargo no sería electo como el resto del consejo. La existencia de un consejo electo, carente sin embargo de las atribuciones y competencias necesarias para atender a las demandas de la ciudadanía, afirmó, resultaría ser un factor de retroceso en materia de descentralización. No consta, señor presidente, en el informe escrito que he leído la comparecencia del ministro Cristian Larroulé a la comisión, ocasión en la cual se comprometió a que si había acuerdo, que lo hubo en la comisión, a enviar cuanto antes una reforma constitucional que permitiera que, dada la lentitud del actual proceso legislativo en relación a la materia, se permitiera la posibilidad de que el próximo año se efectúe excepcionalmente la elección de consejeros regionales por sufragio universal. Dicha reforma requiere, señor presidente, que se establezca la prórroga del mandato de los actuales consejeros regionales
a lo menos por un año, hasta la próxima elección presidencial y parlamentaria, y tal vez hasta el instante en que ellos se instalen en el cargo, y hay que resolver si el Consejo Regional que lo suceda tendrá un periodo de 3 años para continuar con las elecciones asociadas a la elección municipal, o se mantendrá en 4 años, con lo cual seguirá asociada a la elección presidencial y parlamentaria. Es lo que puedo informar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Chilling. Le ofrezco la palabra en representación de la Comisión de Hacienda al diputado Pepe Aure.